¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se decide otra vez a participar? Y no solo a participar, a tirarse a la candidatura presidencial. En la parte de la formación, no conté esos 4 años de gobierno, que esos fueron... Esos no fueron de formación, esos fueron la universidad de la vida en su esplendor. Sí, pues la verdad, esos 4 años, pues la posición de la familia fue apoyar en todo al presidente Jimmy Morales, dándole pues nuestro apoyo no solamente en lo que él pudiera requerir de nosotros, sino también en oración, no metiéndonos en clavos, y aún así nos jalaron a problemas y nos metieron en un proceso legal que duró 6 años. Yo estuve consciente de ese proceso y queda constancia en los archivos del programa que yo dirigí en ese tiempo con Karina, que para nosotros y para muchos guatemaltecos fue una aberración jurídica esa persecución política que tuvieron. Pero el tiempo da la razón, y lo que podemos ver con eso... Sí, que el tiempo que era un tema administrativo que no era. Era ganas de, como dicen los muchachos, amigos televidentes, y se lo escuchan, ganas de joder la pita. Sí, y que el objetivo era claro, querían desestabilizar el gobierno del presidente Jimmy Morales, sino tumbarlo, y gracias a Dios, pues el tiempo nos dio la razón, y como dijimos el primer día, cuando nos fueron a traer con ese escuadrón tipo SWAT, la verdad nos hará libres. Y siempre dijimos la verdad, nos defendimos con la verdad, y pudimos cerrar el caso de esa forma. ¿Y por qué nuevamente en política? Primero, nunca he participado en política para un puesto de elección popular. Participé apoyando a mi hermano, y en las elecciones anteriores pues quise postularme para diputado y no fue posible. En esta ocasión me hicieron la invitación, me tomé el tiempo para pensarlo, varios meses de hecho, y al final dije, bueno, Guate tiene solución y todos los guatemaltecos debemos ser parte de esa solución. Así que decidí aceptar el reto y heme aquí. Ahora, la realidad política, usted que es un magíster, sabe, la realidad política y los dados no están cargados a su favor en este momento, pero tampoco estaban cargados a favor de Jimmy en su momento. Yo recuerdo en las elecciones y pues Jimmy buena gente y todos apoyamos, pero en ese momento habían candidatos fuertes, estaba Valdizón, estaba la señora, la cosa estaba yuca. Y había una frase que decía la campaña, la fe no lo hace fácil, pero lo hace posible. Es una paráfrasis del libro de San Lucas, donde dice que la fe no hace que las cosas sean fáciles, pero hace que las cosas sean posibles. Así que esa Usted frase... tiene mucha fe. Mucha fe. Ahora, en el proceso actual, como ve usted las cosas, lanzar su candidatura con esta lotería, ayer salieron otros 2 candidatos, Villacorta y Arredondo, ¿cómo ve el panorama electoral? Y le pregunto no acerca de su posición, sino que acerca de la certeza electoral. ¿Vamos a tener certeza electoral con los últimos acontecimientos y señalamientos del Tribunal Supremo Electoral? Es lo que esperamos, es lo que confiamos, y justamente la necesidad de que haya una certeza en este proceso electoral demanda de la participación activa de todos los guatemaltecos, no solamente los candidatos, sino también en las personas que puedan verificar en las urnas y en las mesas electorales que lo que suceda pues pueda ser verificado, y también las personas que se acerquen a votar. Así que es importantísimo la participación de todo el pueblo guatemalteco en este proceso electoral. Estamos hablando de que en este proceso electoral, amigo televidente, radio escucha, usted tiene una parte muy especial porque el verificar el resultado electoral no solo beneficia al candidato que usted sigue, sino que a todos. A todos. ¿Cuántas actas fueron impugnadas en las elecciones pasadas? Histórico. 2 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral presos, incluido el de computación. Y ahorita vemos que el TSE nos lanza un tema con una contratación así como estilo rapidito, Sí. sin licitación y a dedo. Preocupante, y hay que fiscalizar desde todas las áreas posibles, desde las mesas, desde el proceso. Toda la gente, todo el pueblo guatemalteco debe involucrarse porque la certeza electoral es parte de nuestro proceso democrático y tenemos que cuidarlo, defenderlo y protegerlo. Bueno, la gente se dice, bueno, Sammy Morales, si ya estuvo el hermano, ¿qué va a ir a hacer el FCN? Si miren las cosas que hicieron. Yo realmente me he puesto a pensar, y corríjame si no estoy de acuerdo. Una de las
cosas que le achacan al FCN es el famoso libramiento de Chimaltenango. Una bendición. Ahora déjeme decir, le voy a decir una cosa. Ustedes no diseñaron el libramiento, ¿no? ¿No? Eso fue en el gobierno de Colón. Y ahí hay una cosa interesante, y le hago la pregunta al pueblo de Guatemala. ¿Por qué si ese libramiento fue diseñado 2 gobiernos antes del Echan la culpa gobierno a del Jimmy. presidente Jimmy Morales, no le dejemos echar la culpa? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué Chimaltenango estaba colapsado y había que invertir 2 horas para pasarlo, Yo de lo sé, ida yo lo y sé. 2 de regreso? ¿Quién tenía detenido y entrampado ese libramiento? Interesante que ese libramiento tenía más o menos un 8% de avance y en 18 meses se termina, se hace el trabajo y hay 60 metros donde hay derrumbes, ha habido derrumbes y es normal que haya derrumbes. Si recordamos en el tiempo de Berché, toda la carretera desde Chimaltenango hasta Quetzaltenango tenía derrumbes en cada lluvia. Igual para el puerto Quetzal, pero no tanto Cor- el puerto Quetzal porque esa hicieron los militares. Claro, exactamente. O sea, no, Entonces, chao. esos 60 metros deben repararse y la constructora que hizo el Es la- libramiento debe repararlo. No, y hay alguien que algo, y eso es importante, Sammy, yo lo he dicho en varios programas, y no es porque usted esté presente aquí, Sam. Vea, cuando uno mira ese columpio donde se hace la gran laguna, lo que no ven es que los comunitarios taparon los desagües. Y lo que me preocupa, Porque, oigan, porque la constructora no le dio vía sin erosión al agua pluvial, entonces viene y arrasa con los cultivos. Entonces los comunitarios tapan el desagüe de agua y se hace un gran río. por supuesto, entonces, ¿cómo no se iba a hacer esa laguna Claro, si le metieron cemento a los a los drenajes? desagües. Pero lo preocupante es que las personas que dieron cobertura a esa No situación reportaron no eso. dijeron se inundó porque taparon los drenajes con concreto. No, momento, Sammy, yo sí lo dije y en varios lugares lo decimos esto, y hay que señalar esa cosa. Pero bueno, otras cosas, ¿qué quedó pendiente? ¿Qué quedó pendiente del proyecto de FCN Nación que usted pretenda hacer ahora? Una de las cosas que hizo FCN y que parte de eso, aparte de que la elección fue estricta, elegimos como vicepresidenciable a una persona experta en planificación, que encontró junto con el presidente Jimmy Morales las prioridades más importantes para trabajar en su momento, las prioridades que se podían hacer, las prioridades de nación. Estamos ante una agenda globalista donde tenemos que responder con una agenda nacionalista. Entonces, hay muchas cosas que quedaron pendientes. Darle viabilidad o darle seguimiento a una política económica de país que nos permita proyectarnos en el tiempo y no pretender que en 4 años un gobierno va a cambiar drásticamente o dramáticamente la situación del país. Los cambios sociales... A largo plazo. Correcto. Planificar a largo plazo es lo que nosotros creemos es la solución y es lo más cercano a la varita mágica que pueda resolver los problemas. Visualizarnos cómo queremos estar en 10, 20, 30 o 50 años. Las empresas y los países del primer mundo piensan para los próximos 100, 150 o más años. Y nosotros estamos pensando en qué vamos a hacer este mes o el próximo mes. Es que bien decía, ¿no? Que el político improvisado gobierna para las próximas elecciones, el estadista para las próximas generaciones. Exactamente. Y hay costos que hay que pagar en esa planificación a largo plazo. Primero, hay que compartirle a la ciudadanía y tratar de que todos entendamos que los proyectos deben planificarse y deben tener un objetivo. El objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de personas posible. Y nosotros creemos en que el Estado es el generador de oportunidades. Y es lo que tenemos que hacer, generar oportunidades para el guatemalteco. Pero generar oportunidades no es andar repartiendo clienteralmente el recurso del Estado, sino generar la condición de que el ciudadano pueda generar su propia riqueza para llevar no solamente alimento, sino oportunidades para él y para su familia. Pero esa generación no va gratis, es decir, requiere trabajo. Está la oportunidad y sobre esa oportunidad hay que trabajar. Aún en la Biblia, Jesús no Dice la hacía... preparación
Dicen que la suerte es la unión de la oportunidad y la preparación. Sí, Y usted puede darle a la gente la oportunidad, pero no está preparado. sí, sí, sí. Graves. Me Siempre decía, toca hacer algo, se presenta la oportunidad y hay que trabajar sobre esa pero oportunidad decía que la para Biblia, hacerla. La Biblia misma nos muestra que los milagros de Jesús, aunque Él los podía hacer en los que creemos sobre las Escrituras, sabemos que podía hacer el milagro con chasquear los dedos, pero a todos les pedía, tráiganme agua, la vamos a convertir en vino, tráiganme los peces, los vamos a multiplicar. O sea, siempre había un aporte del ciudadano o de las personas que le seguían para poder realizar la multiplicación o el milagro. Y en la vida es lo mismo. ¿Qué nos toca poner para hacerlo crecer y aprovecharlo? Entonces creo que el Estado debe ser el generador de oportunidad y los guatemaltecos debemos trabajar y prepararnos para esa oportunidad. Máxima ahora que estamos compitiendo contra el mundo. Y no, el mundo, eso es importante. Vamos a ver, FCN tiene la oportunidad de llegar al gobierno, pero enfrenta una agenda donde la intención era obviamente imponer algún tipo de ideología en la sociedad y pues llegar al poder, porque los políticos de izquierda o derecha lo que quieren es llegar al poder y tomarlo, ya sea parcial o totalmente, lo único ¿verdad? es que, Pero entonces no pudieron hacer mucho. El sí, 80% pasaron defendiéndose. el presidente Jimmy Morales tuvo casi 400 procesos legales, es decir, que tuvo un proceso legal cada 3 días, entre amparos, procesos de retiro de Ay, antejuicio. ¿Cómo puede un presidente, eh, bueno, y Jimmy es admirable porque enfrentó pues, de una forma impresionante a quienes le atacaban y querían derrocar, y logró aún así hacer muchas cosas. Los libramientos es una de esas, porque está el de Chimaltenango, el libramiento de Barberena, que también había quedado abandonado durante varios gobiernos, el libramiento de Puerto Barrios, el libramiento de Colomba Costa Cuca, y Guatemala necesita muchos más libramientos, y muestra de ello uy, el de Cuyotenango urge el usted. Urge, el de El San de, Bernardino, el ay, de Jutiapa. uy, el de San Bernardino, eso es una grosería. Sí, No, y es que eso, pero por ejemplo, este tema, uno ve aquí que hay narrativas, Sam. Usted es un maestro de la comunicación, un maestro. Entonces, han crearon narrativas, por ejemplo, en la primera campaña ni corrupto ni ladrón, y eso pegó. Pero las personas de la oposición crearon narrativas, ¿no? Entonces, se pegan, como dicen, de la falla del avión, pero nunca responden a la profundizar el tema. Cuando yo les digo, bueno, usted me dice que el presidente Morales, sí, pero eso usted el gobierno de Colón y de Pérez Molina, la planificación, la compra de tierras, la compra que de era donde tierras. estaba porque el responsable de los de Sumen ni siquiera es la constructora, es el que hizo el estudio de tierras y le dijo sí a la factibilidad para que la constructora hiciera esto. Bueno, vamos a ver, se presenta a las elecciones un equipo renovado de diputados. ¿Qué piensa usted de esto que dicen que esto de reciclar no garantiza calidad? Porque lleva varios diputados que han tenido otros periodos, ¿verdad? Exceptuando al que encabeza la lista nacional, Jimmy Morales. Después, ¿qué me dice de la demás propuesta legislativa que lleva usted? Tenemos gente muy preparada, gente con experiencia en el legislativo. El legislativo es un animal orgánico complicado y complejo, donde muchas fuerzas Un convergen. animal orgánico complicado. Hashtag Sammy Morales. No, es un animal, es una bestia. Yo estuve ahí dos Sí, veces, Sammy, eh, ¿sabe? Yo estuve 2 veces en el Congreso sí. y eso es terrible. Es un Solo, foso de tigres. Solo para tomarnos una idea de cómo funciona el Congreso, voy a hablar de un proyecto, de un programa o de una agencia que no ha logrado hacer mucho, a nadie. La Agencia Nacional ¿qué es? Para las alianzas No es a nadie, público-privadas. sino que a nada. Lo único que ha logrado hacer es una concesión o asignación de la carretera Escuintla-Puerto de San José. Pero el principal problema es que tiene que pasar cualquier aprobación por el Congreso. 160 diputados tienen que ponerse de acuerdo para decir sí o no a una alianza público-privada. Y lo interesante es que Honduras copió la ley nuestra de las alianzas público-privadas y Honduras lleva más de 10 proyectos de concesiones o de alianzas público-privadas con el Estado. Y así nos han copiado muchísimas cosas. Nuestra ley de programación y de planificación también la copiaron otros países y El Salvador la está aplicando muy bien.
Nuestro currículum nacional base lo copiaron muchos países y está funcionando re bien en otros países. ¿Qué sucede en nuestro país? Tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que trabajar en el funcionario y en el ciudadano para que caminemos en la misma ruta. Nosotros le llamamos en la ruta de la oportunidad. Y eso es lo que debemos hacer, trabajar juntos, tanto ciudadano como funcionarios, en la ruta de la oportunidad, entendiendo que la oportunidad requiere sacrificios, requiere entrega y requiere esfuerzo. Nada viene gratis y hay que trabajar para alcanzar el desarrollo que queremos para nuestro país. Pero, Sammy, es importante el tema legislativo. Vemos, por ejemplo, al presidente Bukele. Y la gente dice, yo queremos un Bukele. Sí, pero para querer un Bukele hay que tener un pueblo como el de Bukele, que se harta de la nueva política. Y yo creo que nosotros con Morales teníamos la oportunidad, porque había un hartazgo luego de las manifestaciones de abril, de que esas cosas sucedieran. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que el cortapié fue eso, que cuando vieron que había posibilidad de cambio, dijeron, no, mejor no cambiemos, ¿a usted? Es muy probable que así haya sido, porque todos estaban en contra, ¿verdad? Yo hablé con varios funcionarios, con varios delegados de misiones extranjeras y le digo, si en realidad buscan el beneficio para el país y quieren que Guatemala se desarrolle, nunca han tenido la oportunidad de tener un presidente como el que tienen ahorita, un presidente que quiere trabajar. El presidente Jimmy Morales empezó a donar su sueldo. ¿Y cuál era la noticia? No, dicen que no se lo dieron, dicen que sí se lo dieron. Iban a fiscalizar hasta el sueldo que el presidente estaba donando. ¿Dónde estaba la visión ahí? Simplemente era... Creo que hubo una actitud bastante negativa por parte de los medios de comunicación y yo que soy parte de los medios de comunicación, y que conozco a su hermano, y todo, yo decía de que a veces uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. En su afán de dignificar la profesión periodística y los medios de comunicación, dijo, aquí no vamos a dar fafa y tales, lo cual era bueno, pero había que hacerlo, no decirlo, porque alboroto el avispero. Sí, Había muchas cosas ahí, todo esto. Yo siento que tuvo mucho tema en contra debido a los medios de comunicación, que generó narrativas, pero que eran a nivel de los medios de comunicación, porque a nivel del pueblo, yo lo que pude detectar en mis viajes, como yo distribuyo la revista C4 en el interior, es que la gente decía, no había mayor rollo. Hay gente muy contenta. Déjenlo trabajar, decía. Sí, déjenlo trabajar. Déjenlo trabajar, Hablando hombre. de carreteras, por ejemplo, la gente que viene de Occidente, el Occidente se acercó 2 horas a la ciudad capital. Las personas se acercaron 2 horas a la ciudad Dígamelo capital. a mi papá. Usted ve mi desarchivo, yo me peleaba con todo el mundo, Hay un pedacito que la gente no... Entre Quetzaltenango y Salcajá había un paso que ya estaba hecho. ¿Pero cree que lo ignoraban? ¿Cree que funcionaba? No. El tiempo de Morales lo hicieron funcionar. Yo decía, pero si esta vaina ya estaba hecho, era la pura gana. Sí. Carreteras que no se habían hecho, la carretera de Tucurú, por ejemplo, un lugar precioso, pero que era inaccesible con una carretera nueva. En Santa Rosa se hicieron muchas carreteras que le dan movilidad a las personas y a los productos. En San Marcos se hicieron carreteras. Se hicieron muchas carreteras y nosotros creemos que las carreteras son una parte esencial de esa ruta al desarrollo, que permite que se muevan personas y mercancías de una forma más rápida, y las carreteras de igual manera acercan el desarrollo a los pueblos. Y tenemos que enfocarnos en carreteras. Y a ese respecto, en el gobierno de FCN del presidente Jimmy Morales, se trabajaron 2.000 kilómetros de asfalto más 7.000 kilómetros de carreteras terciarias o caminos terciarios, que son caminos de terracería municipales. Se utilizó al ejército, que Correcto. Es un activo que tiene el gobierno y que no usa. Y ese es un uso del ejército en tiempos de paz. Se ampliaron esos caminos a 7 metros. El siguiente paso, hablando de planificación a largo plazo, es que esos caminos municipales, las municipalidades se los cedan al gobierno central, para que de esa forma el gobierno central legalmente pueda planificar su pavimentación. De lo contrario, el gobierno central no lo puede pavimentar porque le pertenece al gobierno local, que son las cosas que es difícil a veces que el ciudadano entienda, porque dice, pero ¿por qué no me lo pavimentan? Porque tiene que pasar un proceso
legal, un proceso de planificación y después el proceso de adjudicación de la obra y ejecución de la obra. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más acá en Conexión GT.